Buenos días, hermanos, bienvenidos a nuestra iglesia Luz y Esperanza. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jonás. La semana pasada estuvimos viendo el primer capítulo de este hermoso libro donde se nos habló de no huir de nuestras responsabilidades. Vimos al profeta Jonás que no obedeció al mandato del Señor, que le dijo que tenía que ir a Nínive a predicarles el Evangelio. Jonás, que había sido instrumento de Dios al profetizar que Dios iba a traer paz al pueblo de Israel, que se dio por medio de Jeroboam II, cuando vimos la semana pasada en Reyes 14. Dios dijo que este pueblo de Israel estaba pecando contra el Señor, por eso el Señor los había entregado a un pueblo que los oprimía, y Dios mandó un mensaje de paz que se cumple. Muy bien. Jonás ya sabía lo que era que el Señor hablara por medio de él, y él también sabía lo que era que Dios cumple su palabra. Jonás ahora había sido enviado a predicar el Evangelio a una ciudad, a un pueblo pagano, digamos, un pueblo sanguinario, a un pueblo cruel, a un pueblo que mataba a las personas, que dominaba cuando llegaba a un pueblo y los oprimía de una manera terrible. Pero Jonás, en vez de obedecer a Dios, hizo todo lo contrario. Agarró sus cosas y se fue lejos rumbo a Tarsis, pensando de que de esta manera él iba a escapar de la presencia de Dios, como si eso fuera posible. No quería cumplir el mandato de Dios porque su rencor, su perspectiva, su manera de pensar, su juicio alocado, todos los argumentos que este hombre podría argumentar, lo estaban llevando a tomar malas decisiones, a huir de su responsabilidad que el Señor le había dado. Jonás, en su pensar y actuar, estaba diciendo que Dios estaba equivocado y que Jonás tenía la razón. Jonás, por causa de su desobediencia, este hombre merecía la muerte, pero Dios tuvo misericordia de él. Jonás se va rumbo a Tarsis, se sube al barco, ni bien sube al barco, están navegando un poco, viene una gran tormenta. Todos los hombres que están de la tripulación empiezan a ponerse como locos, empiezan a acudir a sus dioses, y no hay forma de cómo la tormenta pueda calmarse. Empiezan a tirar las cosas del barco para que de esta manera no se hunda el barco, pero seguía peor. Y de la nada se meten dentro del barco y encuentran a un hombre durmiendo. Lo despiertan y le dicen: oye, ¿tú por qué estás tan tranquilo aquí dentro del barco que estás durmiendo? Y Jonás les empieza a contar: oh, ustedes no saben, yo soy siervo de Dios. Yo soy profeta del Señor, el Señor me dijo que vaya a Nínive, pero no quise ir. Entonces estoy huyendo del Señor. Oh, tú eres el culpable, le dije. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y Jonás da un medio práctico, dice: si ustedes me arrojan al mar, todo esto se calmará. Y ellos: no puede ser posible, ¿cómo te vamos a matar? Entonces oraron a Dios y le dijeron: Señor, perdónanos, pero vamos a arrojarlo a Jonás al mar. Una vez que arrojaron a Jonás al mar, se calmó, se fue la tormenta, pero el Señor en su gracia mandó un gran pez para que se lo tragara y para que pudiera estar 3 días y 3 noches dentro de ese gran pez. El capítulo 2 nos narra que Jonás se arrepintió y da una oración. En el versículo 1 ahí de Jonás 2 dice: entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió desde el seno del Seol, pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. 3 días y 3 noches Jonás estuvo dentro de este gran pez. Jonás se arrepintió de su desobediencia, y el Señor mandó al gran pez que dejara a Jonás, y éste lo vomitó, y Jonás nuevamente llegó a tierra. Ese es en resumen lo que es el capítulo 1 y el capítulo 2. Y hoy vamos a meditar en el capítulo 3 de Jonás. Y vamos a leer el versículo 10, porque el título de nuestro sermón en esta mañana es: gracia
3:10 nos dice, que ahí lo tienes, cuando Dios vio sus acciones que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Vamos a orar por un momento. Te invito a que cierres tus ojos. Padre, Señor, en esta mañana te damos gracias. Gracias porque tú tienes el control absoluto de todo, porque podemos confiar en ti, Señor, porque podemos decir con nuestra mente y con nuestro corazón, Señor, de que tú eres nuestra roca eterna. Tus palabras son vida. Y Señor, te pedimos que en esta mañana nos hables por medio de tu palabra, que nos animes, que nos exhortes, que nos ayudes, Señor, a seguir caminando, a seguir confiando en este hermoso caminar contigo, Señor, y que cada día nos hagas a la imagen de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Gracias por tu palabra en esta mañana, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios debería de haber desechado a Jonás por causa de su desobediencia, porque para un profeta no cabía de que desobedezca a Dios, y él debería haber muerto. Y eso sería el pensar de muchas personas. ¿O no has escuchado por ahí cuando alguien peca? Oh no, Dios ya no te va a usar, tú eres un pecador, tú le has fallado al Señor, tú crees que Dios te va a perdonar y te va a usar. Ese es el pensar de muchos, que pensamos que una vez que metemos la pata, fallamos, ya no hay forma en que Dios nos pueda usar. Pero no fue así con Jonás. Porque vamos a ver en primer lugar, hermanos, un nuevo comienzo y un mensaje de arrepentimiento. El versículo 1 de Jonás 3 nos dice: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. El inicio de este capítulo 3 es muy parecido al del capítulo 1 que vimos la semana pasada, porque si volteas la página, en el versículo 1 de Jonás 1 dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Pero ahora se va a añadir que la palabra de Dios viene por segunda vez a Jonás. En la primera vez el Señor le habló a Jonás y Jonás no hizo caso. Si bien escuchó la palabra del Señor, pero no fue obediente a su mandato. Jonás decía amar a Dios, pero con su vida no lo estaba evidenciando. Porque Jonás quería huir lejos de la presencia de Dios para no asumir su responsabilidad de ir y predicar el Evangelio al pueblo de Nínive. Jonás hizo todo lo posible para no obedecer y para alejarse de Dios, como si eso fuera posible. Pero Dios nuevamente nos muestra su inmenso amor, su gracia y misericordia por su pueblo, lo que había hecho Jonás a nuestros ojos. Él merece que el Señor no lo vuelva a llamar, que no lo vuelva a usar. Mas Dios todo lo contrario. Una vez que Jonás se arrepintió, Dios lo volvió a llamar al ministerio. Dios le mostró gracia, Dios le mostró misericordia. Hermano, Dios vuelve a dar oportunidades. A pesar de que podríamos pensar de que Dios ya se olvidó de nosotros, que ya no nos volverá a usar por haberle fallado, Dios sigue mostrando gracia. Dios quiere usar la vida de Jonás, así como también Dios quiere usar nuestras vidas para su gloria. Dios es un Dios de oportunidades. Dios le vuelve a hablar a Jonás. Y el texto es tan explícito que recalca que es la segunda vez que Dios le va a hablar respecto a un asunto determinado. ¿Y qué es lo que le va a decir ahora? El versículo 2 de Jonás 3 nos dice: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Nuevamente el Señor le dice que tiene que levantarse e ir a Nínive y predicar el Evangelio a este pueblo. Pero esta vez el Señor le añade que Jonás dirá lo que Dios quiere que diga al pueblo. Notemos que Dios no cambia el mensaje. Dios no cambia el mensaje por consideración a Jonás, ni por consideración a Nínive.
Dios sigue siendo el mismo y sigue dando su verdad inalterable. El mensaje que Jonás iba a dar era de poder predicarles el Evangelio para que este pueblo venga al arrepentimiento. Y la pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿por qué el mensaje no cambió? Porque este mensaje no cambió porque sigue siendo urgente. Porque no hay tiempo que perder. Porque hay una nación que estaba perdiéndose, que la maldad de ellos ya había llegado delante del Señor y no había forma en que el mensaje se cambie ni que se pierda el tiempo. Por eso Jonás debería de tomar una acción inmediatamente. Dios no le dice a Jonás: Jonás, ahora irás a predicar, ¿tendrás tiempo de poder ir? ¿Considerarás hacer lo que te estoy mandando? ¿Tendrás en toda tu agenda apretada, Jonás, un tiempito para que vayas a Nínive a predicar? Jonás, yo sé que tú estás cansado. Has estado navegando en un barco, te han tirado al mar, has estado en medio de una ballena 3 días y 3 noches. Lo más probable es que no hayas comido, que estás fatigado, cansado, encima ni siquiera te has duchado porque un gran pez te ha vomitado. No, Jonás, yo creo que tú deberías de pensarlo. Anda, tómate un baño, relájate, come algo nutritivo y luego vienes y lo piensas si lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Eso no es el mensaje que Dios te da. Dios le dice en el versículo 2: levántate y ve a Nínive. Jonás no puede ponerse a pensar. No puede decir: ¿y ahora qué voy a hacer? Es muy difícil para mí. No puedo obedecer. Tengo muchos problemas. Estoy cansado. Acabo de salir de un gran pez. No he dormido bien. Jonás no podía sacar excusa alguna porque Dios lo había liberado, lo había restaurado, porque Dios no le había quitado su Santo Espíritu, de modo que no había ninguna razón para no obedecer a Dios. No había ninguna excusa que Jonás pueda dar para no obedecer a Dios. Hermanos, debemos de recordar que una vez que el Señor Jesucristo nos ha perdonado, limpiado y su Santo Espíritu ha hecho su obra en nosotros de mirar a Cristo a pesar de nuestras luchas, somos capacitados de obedecer al Señor. ¿Y por qué somos capacitados? Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Jonás no podía poner excusas. A veces nosotros nos parecemos a este pensar que podría haber pensado Jonás: Señor, la verdad es que estoy muy cansado. No sabes todos los problemas que he tenido en esta semana. He trabajado de 7 a 7, no he descansado, encima he llegado a mi casa, he tenido que atender a mis hijos, he estado con ellos enseñándoles la tarea, he dormido hasta tarde, me he tenido que levantar temprano. Señor, esta semana ha sido muy cansada. Señor, tú no sabes los problemas que tengo. Tengo problemas económicos, tengo familiares que están enfermos. La verdad, Señor, es que tú creo que deberías de buscarte a otra persona que tenga más tiempo para poder servirte. O por ahí, Señor, la verdad es que yo no sé hablar. No he estudiado en un seminario, entonces no puedo, no sé qué podría enseñar o cómo podría hablar. Y la verdad es que nosotros a veces colocamos tantas excusas para no querer servir al Señor, pero tenemos al Espíritu Santo que nos capacita, tenemos las Escrituras que nos capacitan, tenemos al Señor que nos puede usar para su gloria. Hay un mensaje que tenemos que predicar de una manera urgente, porque hay un pueblo necesitado allá afuera que cada día se va perdiendo. Cada día los tiempos se van acortando y el mensaje sigue siendo igual: levántate y ve a Nínive. Tenemos que recordar que Nínive era la capital de un reino que en varias ocasiones tuvo guerra con el pueblo de Israel. Y en varias ocasiones quiso destruirlo, tomó sus tierras. Y muchos años después este imperio conquistó el reino del norte, Israel, y se llevó cautivo a sus principales autoridades. Eso lo pueden ver en Segunda de Reyes, toda la historia de cómo el pueblo de Israel al final terminó dividiéndose en dos. Las tribus que fueron llevados y quedó Judá con Benjamín, o como dirían, el reino del sur. A pesar de ser un pueblo sanguinario, cruel,
que había oprimido al pueblo de Israel, Dios quiso llevar las buenas nuevas del Evangelio a Nínive y mandó específicamente a Jonás a esta ciudad y no a otra. Y allí vemos una vez más la soberana gracia de Dios, procurando el arrepentimiento de los que Él quiere, porque la salvación es del Señor, viene de Él, y Él la da a quien Él quiere. Era un gran trabajo el que debía realizar Jonás. Era una gran ciudad. No se le garantizaba éxito en hacer este trabajo. No se le garantizaba satisfacción en su misión. No se le había dicho: Jonás, tú vas a llevar a estas personas al arrepentimiento. Jonás, tú vas a tener un ministerio exitoso. Jonás, tú vas a tener una mega iglesia. Te van a seguir muchísimas personas, Jonás. Tú vas a ser un hombre que va a estar bien. No, el Señor no le garantizó nada. Solamente le dijo: ve, levántate y proclama a esta ciudad el Evangelio. Hermanos, nosotros sabemos que los mandamientos de Dios no son gravosos, que son dulces más que la miel, nos dice el salmista. Pero no siempre nosotros entendemos de esta manera que los mandamientos del Señor son dulces como la miel. Y nosotros muchas veces pretendemos que se ajusten a nuestras expectativas o perspectivas equivocadas, que la palabra de Dios se ajuste a mí y no que la palabra y que nosotros nos ajustemos a la palabra de Dios. Debemos aprender, hermanos, ir paso a paso siguiendo las instrucciones del Señor. Incluso cuando sus mandatos no se ajusten a nuestras expectativas equivocadas, a su tiempo entenderemos, a su tiempo veremos la dicha de haber sido guiados según el consejo de Dios a la luz de su palabra. Dios no se equivoca. La palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios es única. La palabra de Dios es inerrante, ella no cambia. Dios cumple su palabra, Dios cumple sus promesas y en ella podemos encontrar satisfacción de que Dios cumplirá su palabra en nuestras vidas. Lo interesante de esta oportunidad de Jonás es que Jonás no dijo nada. Dios le mandó: levántate y proclama sobre ella. Y Jonás no dijo nada, no argumentó nada, porque Dios solamente le dijo: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. El versículo 3 nos dice: y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. La respuesta de Jonás ante el mandato del Señor fue distinta a la vez anterior, porque Dios le dijo: levántate y ve a Nínive, y la vez anterior se levantó Jonás, pero para ir a Tarsis. Esta vez se fue rumbo a la ciudad que el Señor le estaba mandando. Estaba yendo conforme a la palabra del Señor. Jonás no estaba yendo a Nínive a brindar una conferencia motivacional. No estaba yendo a Nínive a engañar a las personas, a decir lo que se le venga a la mente, sino a dar un mensaje de parte de Dios por mandato directo de Dios. Y el versículo 3 nos dice también algo que nos debe de llamar la atención de Nínive. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Nínive era una ciudad pagana, llena de maldad, de hurto, de injusticia. Era una ciudad muy grande, que según el texto nos dice que nosotros demoraríamos 3 días de caminata consecutiva en recorrer toda esa gran ciudad. Hoy, si tú quieres recorrer Lima, te es más fácil, ¿no? Agarras el tren, te puedes ir a Vía El Salvador, hoy tomas un bus y puedes ir, hoy puedes tomar una moto y al final llegas a Cenati sin caminaje. Tantas cosas. Quieres recorrer, contratas un taxi y al final puedes recorrer toda la ciudad y lo haces de una manera muy rápida. Dios envía a su profeta para anunciar un mensaje de juicio contra esta ciudad, porque la maldad de ellos era demasiado grande. Dios no tenía, y esto tenemos que tener bien en claro, hermano, Dios no tenía la necesidad de enviar a su mensajero. En su voluntad, simplemente el Señor podría haber destruido a esa ciudad.
Pero Dios quiso manifestarles a través de ese mensaje un mensaje de esperanza. Dios quiso traer esperanza a un pueblo que no lo merecía. Dios quiso traer paz a un pueblo que no lo merecía. Dios quiso enviar a un hombre a ese lugar a predicarles el Evangelio a pesar de que ellos no lo merecían. Y es lo mismo que ocurre con nosotros. Nosotros no merecíamos escuchar el Evangelio, no merecíamos venir a Dios porque nuestra maldad era terrible. Y tal vez tú digas, no, pues yo no he sido tan malo. Sí, pero hemos mentido, hemos robado, hemos pensado mal, por ahí hemos dicho una palabra inapropiada, hemos pensado de manera inapropiada, hemos agarrado cosas que tal vez no es de nosotros, hemos ido a lugares inapropiados, hemos visto cosas inapropiadas y al final hemos terminado pecando. Hemos terminado fallando y dice las Escrituras que cuando pecamos, pecamos contra Dios. En otras palabras, nos hacemos enemigos de Dios. Estábamos bajo la ira de Dios y no merecíamos la salvación. Pero Dios quiso llamarnos al arrepentimiento y venir a Cristo. En Marcos capítulo 1, el versículo 15, si buscamos por un momento, nuestro Señor inicia su ministerio proclamando el Evangelio. Marcos capítulo 1, el versículo 15. Noten cómo inicia el ministerio del Señor para él, su mensaje. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y crean en el Evangelio. Ese fue el inicio del ministerio del Señor Jesús. Arrepentíos y crean en el Evangelio. Hoy todo creyente recibe este mensaje de creer y anunciar este mensaje a toda criatura en todas las naciones. Ese mensaje de Dios. Antes de que venga su juicio y el día de su ira, todas las personas tendrán la oportunidad de escuchar el Evangelio. Escuchar que por medio de Cristo uno puede encontrar salvación, redención, que uno puede encontrar santificación, justificación, que puede encontrar amistad con Dios. El versículo 4 de Jonás capítulo 3 nos va a narrar el mensaje que traía Jonás. Dice, entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba de esta manera. Dentro de 40 días, Nínive será arrasada, será destruida. No habrá esperanza para Nínive. Jonás sabía la seriedad del mensaje que Dios le estaba dando al pueblo de Nínive. No había tiempo para pensarlo, no había tiempo para visitar la ciudad y ver su lado turístico de poder decir, bueno, creo que tengo tiempo, voy a visitar Nínive, voy a ver, creo que hasta tienen algunas culturas, algunos museos. No había tiempo para ello. No había tiempo para visitar a alguien, si conocía a alguien, no. Porque el llamado de Dios ya estaba dado. Dentro de 40 días Nínive será arrasada, será destruida. Por eso no se distrajo en otro lugar, sino que fue al lugar que Dios le mandó. Había un tiempo de gracia en este mensaje del juicio. Tenían un tiempo corto para meditar en sus caminos y volver al Señor. Y si estas personas no escuchaban el mensaje del Evangelio, serían destruidos. ¿Te imaginas? Son como algunos hermanos en este tiempo que salen a predicar el Evangelio y mientras van caminando por algunos lugares compartiendo el Evangelio, diciéndole a las personas que se arrepientan de sus pecados, que Dios los llama al arrepentimiento, que Dios no tolera el pecado, que Dios está airado por causa de los pecados, y que muchos hoy se burlan cuando tú estás predicando, cuando otros están predicando el Evangelio. Los tratan como locos, no quieren escuchar el Evangelio. Y así ellos no quieren escuchar el Evangelio. Hermano, no hay tiempo que perder, ya que hay un mensaje sumamente importante que debemos de anunciar sin demora. No podemos enredarnos en distracciones que nos alejen del propósito de poder predicar el Evangelio. ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares que aún no conocen el Evangelio? Y tenemos que orar por ellos. Tenemos que pedirle al Señor que los rodee de personas también, que les compartan el Evangelio. Pero la mayor forma de poder compartirles el Evangelio es a través de nuestras vidas.
Hoy, Dios, hermanos, no nos manda ir específicamente a un lugar determinado, aunque algunos sí, a anunciar este mensaje de juicio, sino que nosotros tenemos ahora este llamado de predicar en nuestro hogar, de predicar en nuestro barrio, de predicar en todo este lado, de predicar en nuestra ciudad, pero tenemos que predicar, como les dije, con nuestra vida y también con nuestras palabras. Debemos de seguir predicando el Evangelio de la gracia de Dios y llamarlos al arrepentimiento. Dios hará su obra en la vida de las personas. Lo que nos corresponde a nosotros es ser obedientes a Dios. Pero también nosotros tenemos que mostrar gracia. Así como Dios nos ha mostrado gracia a nosotros también debemos demostrar gracia a estas personas. El tiempo es corto y nosotros debemos de aprovecharlo. Nuestros pecados solamente merecen el juicio y la ira de Dios, pero el tiempo del Señor que nos ha dado es para que nosotros podamos volver a Él y poder seguirlo a Él. Hermano, Satanás es muy astuto y va a hacer todo lo posible para que nosotros nos vayamos a distraer en muchísimas cosas. Hoy a veces pasamos más tiempo en Netflix, en Prime, en otras plataformas mirando series. Hoy paramos más tiempo en el celular. Hoy nos distraemos muchísimo más rápido. Y a veces olvidamos el hecho de que tenemos un mensaje y un llamado de predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Compartamos el Evangelio. Compartamos las prédicas. Comparte versículos. Comparte tu testimonio. Dios quiere usar tu vida. El Señor nos sigue dando oportunidades para seguir compartiendo. El Señor quiere usarnos a cada uno de nosotros, pero tenemos que ser obedientes. Pero a la vez de este mensaje que hay un nuevo comienzo para Jonás, una nueva oportunidad para que predique el Evangelio. También hay un llamado, hay un mensaje que se ha predicado, pero también va a haber una respuesta, y en segundo lugar vamos a ver la respuesta al mensaje, y este es que hay arrepentimiento. Diríamos que fue así de esta manera. Era un día normal para la ciudad de Nínive. El pronóstico del tiempo decían que iban a tener buen clima, que todo iba normal, hasta que un hombre extranjero ingresa a la ciudad y empieza a pregonar, empieza a declarar con grande voz, pasando por las distintas calles, que Dios va a juzgar al pueblo de Nínive, que tienen 40 días para arrepentirse, y si no lo hacen serán destruidos. La gran ciudad, grande en batalla, con grandes títulos, será destruida por causa de la maldad que ellos han estado haciendo. Es como si ahora tú estás tranquilo en tu casa, dices, hoy va a ser calor, hoy voy a estar de esta manera, hoy va a ser un día tranquilo, me iré a trabajar, o tal vez creo que voy a salir, y de la nada empiezan a aparecer. Si ustedes no se arrepienten, Tablada será destruido dentro de 40 días. Y tú puedes pensar, ¿quién es este loco que empieza a decir estas palabras? ¿Quién es esta persona que empieza a decirnos que vamos a ser destruidos dentro de 40 días? No fue un mensaje elocuente lo que venía a dar Jonás. No estuvo matizado con grandes palabras. Fueron simples palabras, declaradas por un hombre extranjero que tal vez no sabía muy bien el dialecto de estos hombres y hablaba como ahora muchos hablan, ¿no? Un Spanish ahí, lo que no se le puede entender bien. Pero este hombre tenía y estaba predicando el mensaje de parte de Dios. Este pueblo tenía solamente dos opciones ante el mensaje de Dios. Ellos podrían rechazar el mensaje diciendo que ellos están bien, que todo está bien en su vida, que no hacen nada mal, que ellos son fuertes, que nada malo les va a pasar. Además, esta persona debe estar loca. ¿Por qué está tratando de desanimarnos y decirnos que Nínive va a ser destruida dentro de 40 días? Otros podrían haber pensado, yo no creo en Dios. Este hombre está diciendo cosas, yo no creo en Dios, así que no creo que vaya a ser destruido. Otros por ahí decían, y si Dios existe, Dios es un Dios de amor. Y si es un Dios de amor, no creo que traiga juicio. No creo que castigue
persigue la maldad. No, ese no es el Dios que yo conozco, porque es un Dios de amor. Además, yo puedo decidir qué hacer con mi vida. Dios no puede venir y destruirme porque yo tengo el control de mi vida. Pero este pueblo no reaccionó de esta manera, sino que el versículo 5 nos dice que ante la predicación de Jonás, entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Este pueblo creyó al mensaje de Dios. Este pueblo se compungió, se dio cuenta de su mal camino, se arrepintieron, y la manifestación de ese arrepentimiento y dolor por causa de su pecado fue que ellos se vistieron de luto, proclamaron ayuno con la esperanza de que Dios se apiade de ellos y los perdone. Dios envió a Jonás con un propósito específico. Dios lo envió con su palabra, y esta palabra no vuelve vacía, sino que hace lo que Dios ha determinado de hacer con ella. Por eso no ha enviado a Jonás en vano. Por eso Dios no lo salvó de la tormenta a Jonás en vano. Por eso Dios no envió un gran pez en vano. Por eso Dios no permaneció a Jonás dentro de un pez 3 días y 3 noches en vano. Dios no mandó al gran pez que lo escupiera a la tierra en vano. Dios tenía un propósito con este hombre llamado Jonás. Dios, en su gracia, quería dar a la ciudad de Nínive, a esta ciudad sanguinaria, por medio de su palabra, quería traerles fe y arrepentimiento. El texto nos dice: entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios. Esto es algo maravilloso. Tú ves un hombre predicando el Evangelio, un hombre pregonando que Nínive será destruida, pero en vez de que la gente termine apedreándolo, termine matándolo sabiendo que es una ciudad sanguinaria, este pueblo empieza a creerle a Dios. Los hombres de Nínive ahora le creen a Dios. Aquellos impíos que no pertenecían al pueblo de la promesa de Dios, esos hombres incircuncisos de corazón, esos malvados que toda su vida se habían dedicado a vivir para ellos, que se habían dedicado a hacer lo que ellos querían hacer, que estaban alejados de Dios e incluso le habían causado daño al pueblo de Dios. Este pueblo le creyó a la proclamación del mensaje del juicio de parte de Dios. Y lo interesante es que este pueblo le creyó por medio de un extranjero que venía a profetizar en nombre del Dios vivo y verdadero, que hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay. Que a pesar de ser un pueblo pagano, con una cosmovisión pagana, el poderoso mensaje de Dios fue suficiente para dar fe y para que esos hombres creyeran en el Dios vivo y verdadero. Aunque haya sido un mensaje proclamado por un hombre débil y menospreciado, la gente de Nínive dio credibilidad a la palabra de Dios. Como nos dice Romanos 10:17, así que la fe viene del oír y el oír la palabra de Dios. La gente de Nínive le creyó a la palabra de Dios. Y esto lo reconoce el mismo Señor Jesús. Vayamos a Mateo capítulo 12, versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. Fueron las palabras del Señor a un pueblo, al pueblo de Israel, que no creía en Cristo, que no escuchaba las palabras de Cristo. Y Cristo les dice: la generación, los hombres de Nínive le creyeron a Jonás ante la predicación de Jonás. Pero aquí hay alguien que es superior, porque era el Hijo de Dios, el Dios encarnado que estaba ahí, el único que podía dar a conocer a Dios, el único camino, el único la verdad, la vida, el único que puede llevarnos al Padre, el único que trae palabras de verdad, el único que trae esperanza, el único a quien debemos de creer, y solo por Cristo
Por medio de Él se puede obtener salvación. Porque si nosotros no creemos en Cristo, ya estamos condenados. Juan 3:18 dice: el que cree en Él, es decir, el que cree en Cristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y tendríamos que preguntarnos nosotros que decimos que creemos en Jesús: ¿creemos realmente a las palabras de Jesús? ¿Creemos a las palabras proclamadas en su nombre? ¿Creemos en la palabra de Dios? ¿O es para nosotros más importante una tradición? ¿O es más importante para nosotros la palabra de otra persona que la palabra de Dios? Y si no creemos en la palabra de Dios, ¿cómo escaparíamos del juicio si no creemos en Cristo Jesús? Podríamos decir muchas cosas. Podríamos tener muchísimo conocimiento, pero si no tenemos una fe sencilla en Dios, en su palabra, nunca nuestra vida será transformada. Jamás podrá dar un fruto digno de arrepentimiento. Tal vez tú digas: pero ¿por qué yo no cambio? ¿Por qué sigo siendo así? ¿Por qué sigo tomando malas decisiones? Es porque no nos sometemos a las Escrituras. Es porque no buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Es porque no nos metemos con Dios con todo. Hermano, Dios no se equivoca. Dios no se equivocó al llamar a Jonás. Dios no se equivocó en enviarlo a predicar a Nínive. Dios tuvo misericordia de este pueblo que no merecía ser salvado. Y lo mismo, amado hermano, Dios no se ha equivocado cuando te llamó. Dios no se ha equivocado con tu vida. Dios nos ha llamado para vivir para su gloria, para su servicio, para vivir para Él. Nosotros somos quienes terminamos equivocándonos, tomando malas decisiones como Jonás en un principio. Y esto es porque nos alejamos de Dios. Dejamos de hacer las cosas sencillas, pero poderosas. ¿Y cuáles son esas cosas sencillas, pero poderosas? La meditación en las Escrituras. La oración, que son dos cosas vitales para el creyente, pero que a veces nosotros pensamos y decimos: no creo que sea tan importante. Va a depender mucho de lo que tú y yo creamos que es importante. Porque si para ti es importante tomar desayuno, vas a tomar desayuno. Si para ti es importante almorzar, vas a almorzar. Si para ti es importante prender tu televisor a las 8 o 9 de la noche o en la mañana para ver las noticias, lo vas a hacer. Si para ti es importante ir a trabajar y llegar temprano a tu trabajo, lo vas a hacer. Si para ti es importante la palabra de Dios, entonces tú vas a meditar en ella. Si para ti es importante la oración, entonces tú vas a orar. Porque si nosotros no hacemos esas dos cosas sencillas, entonces terminaremos alejándonos del Señor poco a poco. Y vamos a pensar que todo está bien, que toda nuestra vida está bien, que nada malo nos pasa. Pero conforme pasen los días y cuando vengan los problemas, te empezarás a dar cuenta y decir: ¿pero por qué me ha pasado esto? Simple, dejarte de hacer lo esencial que tenías que hacer. Meditar en las Escrituras y tener tu tiempo con el Señor. El pueblo de Nínive, hermano, se arrepintió. Y no solamente el pueblo se arrepintió y se dio cuenta de su necesidad de Dios, sino también el rey. Si vamos en los versículos del 6 al 9 de Jonás capítulo 3, nos dice que cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, y mandó a proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes: ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna. No dejen que pasten o beban agua. Cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su
mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte del ardor de su ira y no perezcamos. Noten la seriedad de este rey que llama al arrepentimiento a todo el pueblo. Y no solamente a los hombres, sino que también convoca a los animales, como si ellos también fueran responsables. Dice, no, somos todos nosotros, desde el más grande hasta el más pequeño, todo animal. Vamos a hacer ayuno, vamos a arrepentirnos, vamos a dejar nuestros malos caminos, vamos a dejar de robar, vamos a dejar de mentir, vamos a dejar de fornicar, vamos a dejar de emborracharnos, vamos a dejar de hacer cosas malas. Vamos a dejar de buscar la maldad sobre otros. Vamos a dejar de desobedecer a los padres. Vamos a dejar de chismear. Vamos a dejar la ira. Y vamos a buscar con todo nuestro corazón a Dios. Porque necesitamos buscar a Dios. Y lo que llama la atención al final es, dice, ¿quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte de su ardor, de su ira y no perezcamos. Estos hombres empiezan a arrepentirse de sus malos caminos. Y no tendríamos que hacernos una pregunta a todos nosotros. ¿Hace cuánto tiempo no hemos buscado con todo nuestro corazón a Dios? ¿Hace cuánto tiempo no nos hemos dado cuenta de lo mal que estamos? Porque, hermano, mientras más busquemos de Dios, mientras más estemos en su presencia, nos vamos a dar cuenta de lo feo que somos. Tal vez tú digas, no, yo tengo una buena pinta por fuera. Pero en realidad, cuando estamos delante de Dios, nuestro corazón es abierto y nos damos cuenta de lo feo que somos, porque somos pecadores, porque fallamos constantemente, porque buscamos siempre lo malo. Pero Dios nos llama al arrepentimiento para poder buscarlo a Él y solamente a Él. Dios usó a Jonás para poder cambiar a todo un pueblo, para que sometan al Señor, y todo esto fue por la gracia de Dios. El pueblo se arrepintió. Pero vamos a ver en último lugar, hermanos, la salvación es del Señor. El versículo 10 nos dice: cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios sabía lo que iba a ocurrir. Dios sabía que cuando enviara a Jonás, este pueblo se iba a arrepentir. Dios sabía que con la predicación del Evangelio, Nínive, toda esa ciudad pagana, se iba a arrepentir y que iba a venir al Señor. Dios notó el arrepentimiento de estas personas y que fue sincera, porque el Señor lo sabe todo. Conoce nuestro corazón, conoce nuestro pensamiento más íntimo, conoce lo que estamos pensando ahora. El Señor lo sabe todo. Lo curioso es que Dios no le dice a Jonás: Jonás, el pueblo de Nínive se va a arrepentir. Dios no le dijo nada, no le reveló nada. Porque Dios sabía y vio ante las señales, ante la evidencia de este pueblo, que se había arrepentido y Dios los perdonó y no los destruyó. La Biblia es bien clara. Si nosotros somos de Dios, entonces nosotros tenemos que dar frutos de arrepentimiento. El que antes robaba, ya no tiene que robar, sino que ahora tiene que trabajar. El que antes mentía, ya no tiene que mentir, ahora tiene que decir la verdad. El que antes desobedecía a sus padres, ahora lo que tiene que hacer es honrarlos obedeciendo. El que antes chismeaba, ya no va a querer hacerlo, sino que ahora va a frenar su lengua y solamente va a hablar para predicar el Evangelio. El que antes era impuntual, ahora ya no va a querer ser impuntual, ahora va a querer ser puntual. Y así consecutivamente, el Evangelio lo que hace es una transformación. No nos deja igual. Hay un cambio en nuestra vida y ahora queremos hacer buenas obras, pero es producto por la salvación que el Señor nos ha dado.
Y si no hay un cambio en nuestras vidas, entonces tenemos que ponernos a pensar en que si realmente el Evangelio ha llegado a nuestras vidas. Tenemos que ponernos a pensar si realmente ha habido un genuino arrepentimiento de nosotros, si realmente Cristo es el Señor de nuestras vidas, si realmente Cristo es quien domina nuestras vidas. Porque recuerda esto, hermano, y esto es una gran verdad que todos tenemos que ponernos a pensar y pedirle al Señor con todas nuestras fuerzas que Él mismo nos revele que si somos hijos o no somos hijos. Porque llegará un día cuando estemos delante del Señor. El Señor ha dicho que separará a las ovejas y a los cabritos. Y algunos dirán, apartados de mí porque nunca los conocí, hacedores de maldad. Y estos hombres le dirán, pero Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios. En tu nombre no predicamos el Evangelio. En tu nombre no dimos de comer a tantas personas. En tu nombre no hicimos tantas cosas buenas. Y el Señor dirá, nunca los conocí. Y al otro lado, entren. ¿Pero por qué, Señor? Porque ustedes me dieron de comer cuando yo tenía hambre. Cuando me visitaron en las cárceles cuando estaba por allá. Ustedes mostraron frutos de arrepentimiento y evidenciaron en sus vidas que creían en mí, que me amaban a mí, que vivían para mí, y mostraron gracia y misericordia, así como yo también les mostré gracia y misericordia. Hermano, el Señor vio las acciones de este pueblo. Fueron acciones prácticas. El Evangelio es práctico. Tenemos que sacar de nuestra mente que el Evangelio es algo teórico. No, el Evangelio es práctico. La vida del cristiano es práctica. No es nada, no es algo difícil, son cosas prácticas. Por eso si el Evangelio nos llama a amar a nuestras esposas, tenemos que amar a nuestras esposas. Si el Evangelio le llama a la esposa a respetar a su esposo, tiene que respetar a su esposo. Si el Evangelio llama a que los padres disciplinen y corrijan a sus hijos en amor, tienen que hacerlo porque dice el Evangelio. Si nos dice que nos sometamos a nuestras autoridades, tenemos que hacerlo. Tenemos que orar por ellos, tenemos que perdonar. Tenemos que dejar nuestra vieja manera de vivir, pero todo eso lo hacemos por el Evangelio. Son cosas prácticas, pero no es algo forzado, sino que es algo que el Espíritu Santo que está en nosotros nos lleva a hacer. Y hay algo que tal vez tú digas cuando ves este versículo 10 que dice que el Señor se arrepintió. Y tal vez tú digas, pero Dios se arrepiente. Y la verdad es que Dios no se arrepiente. Dios sabe lo que iba a ocurrir, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor muestra que Él iba, o ya sabía lo que iba a ocurrir, y simplemente iba a mostrar un cambio. Vayamos por un momento a Jeremías 18, del 7 al 10, para ir ya terminando. Jeremías capítulo 18, de los versículos del 7 al 10. Jeremías 18, 7 al 10. En un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino, de arrancar, de derribar y de destruir. Pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. O en otro momento puedo hablar acerca de una nación o de un reino, de edificar y de plantar. Pero si hace lo malo ante mis ojos, no obedeciendo mi voz, entonces me arrepentiré del bien con que había prometido bendecirlo. Dios quiere el arrepentimiento del pecado, un cambio de pensamiento y de andar en consecuencia. Dios usa las mismas palabras en un sentido de cambio en Dios, en no darles el castigo, sino mostrarles el bien. Dios manifiesta su voluntad de cambio en el proceder del pecador, que se arrepienta y vuelva a Dios. Y el medio que Dios usa para ello es la predicación del Evangelio, como lo hizo con Nínive. Y el resultado es la manifestación de su misericordia, de su perdón y el cambio de sentencia de muerte a vida. Y Dios actúa conforme a su voluntad. Dios hace
lo que Él quiere hacer. Dios cambia a las personas que Él quiere cambiar. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Predicar el Evangelio. Orar para que se convierta. Vivir una vida piadosa. En otras palabras, vivir el Evangelio. Este pueblo de Nínive tiene mucho que enseñarnos, porque este pueblo se arrepintió y cambió, y Dios le mostró gracia. Pero a veces nosotros, cuando caemos en un tiempo en el cual pensamos que todo está bien, en un tiempo en el cual nos acomodamos y nos sentamos tan cómodos que olvidamos vivir el Evangelio. Hermano, cuando vemos las noticias, ¿qué es lo que vemos? Muerte, maldad, infidelidad, robo, destrucción, corrupción, maltratos, abusos, donde ya no hay respeto, donde se dicen cosas, donde el pudor ha dejado de lado, y así consecutivamente. Y vemos un mundo cada vez que va de mal en peor, donde a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo, donde un hombre se puede decir que es una mujer y poder participar en una competencia de mujeres, donde una mujer se cree un hombre y puede tratar de vestirse como un hombre yendo en contra de lo que dice el Evangelio, donde los hijos pueden asesinar a sus padres, o donde los padres pueden asesinar a sus hijos, y así consecutivamente la maldad va aumentando. Hermano, necesitamos el Evangelio. Necesitamos que Dios siga mostrando esa gracia y perdón y salvación a esas personas que no lo conocen. Te propongo algo. Hace un par de meses atrás, el pastor Ronnie vino por acá y les dejó un desafío y les dijo: cada uno tiene que discipular a una persona. Lo más probable es que no lo hayamos hecho, es la realidad. Pero ¿a quién tienes tú en mente? ¿Por quién oras para que venga el arrepentimiento? O tal vez no tienes a ninguno, pero empieza a notar. Empieza a notar por quienes tú quisieras orar, o a quienes le quisieras compartir el Evangelio. O tal vez invítalos a tu casa, prepara un lunch y compárteles el Evangelio. Porque, hermano, hay un mensaje urgente. Si bien no tenemos una fecha determinada como en Nínive, que eran 40 días que iba a ser destruida, pero nosotros tenemos una fecha de caducidad. Y nuestra fecha de caducidad es que no sabemos en qué momento vamos a partir. No sabemos en qué momento nuestros familiares van a partir. Y yo no creo que tú quieras que tu familiar pase toda una eternidad alejado de Cristo. Hermano, vayamos y predicamos el Evangelio y dejemos que Dios nos use y que nos ayude a vivir para su gloria. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar por un momento. Padre, en esta mañana estamos reunidos aquí en tu nombre, Señor. Tú eres un Dios de oportunidades. Jonás no merecía volver a tu servicio, pero tú lo llamaste nuevamente a tu servicio, Señor, porque tenías misericordia de él. Señor, tú tienes el control absoluto de todo. Permitiste que Jonás tratara de huir, mandaste una tormenta, lo arrojaron al mar, lo tragó un gran pez. 3 días y 3 noches, y luego el pez lo escupió a tu orden. Y luego lo mandaste nuevamente a predicar, Señor, el Evangelio. Señor, tú tienes el control de todo. A veces, Señor, utilizas tantas cosas para que nosotros nos demos cuenta de lo mal que estamos, para volver a tu palabra.
para poder darnos cuenta, Señor, que estamos equivocados y que necesitamos vivir tu palabra. Y tú nos vuelves a llamar, nos vuelves a hablar, nos llamas, nos invitas a tener una relación personal contigo. Pero somos nosotros, Señor, quienes muchas veces nos terminamos alejando de ti. Perdónanos, Señor, por ello. Y ayúdanos, Señor, a compartir tu evangelio. Ayúdanos a vivir, a hacer cosas sencillas, Señor, de poder meditar en tu palabra, de poder orar, de poder predicar tu evangelio. Señor, ese pueblo de Nínive se arrepintió de la predicación de Jonás. Un mensaje sencillo y a la vez también tan profundo, Señor. Y las señales que estos hombres mostraron de arrepentimiento fueron algo evidente, Señor. Y perdónanos porque nosotros, Señor, a veces no hemos mostrado esas evidencias de que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, de que nos hemos arrepentido, Señor, de nuestra vieja manera de vivir. Y estamos acostumbrados, Señor, a seguir siendo los mismos cuando tú nos llamas a un cambio genuino, como lo hizo el pueblo de Nínive, Señor. Y gracias, Dios, porque eres tú quien nos ayuda a cambiar, quien nos ayuda y quien nos llama de nuestra maldad a poder estar en algo bueno, Señor. Porque eres tú que nos llamó de nuestras tinieblas, Señor, y nos trajo a tu luz admirable, que nos has hecho reyes y sacerdotes, Señor, y un pueblo para ti, para poder seguir anunciando las virtudes, Señor, de aquel que nos llamó. Señor, ayúdanos a compartir el evangelio. Tenemos, Señor, aún familiares, amigos, vecinos que no te conocen, Padre bueno. Y te pedimos, Señor, que en el nombre de Cristo Jesús los traigas, Señor, al evangelio. Que tengas misericordia de ellos, Señor, como tuviste misericordia de Nínive, Padre bueno. Que tengas misericordia y que nos ayudes a poder compartir el evangelio, Señor, con nuestras vidas, Señor, con nuestras palabras. Y que nos ayudes, Señor, a poder proclamarlo y a no distraernos, Señor, sino que nos demos cuenta de la urgencia, de la necesidad que hay en predicar tu evangelio, Padre bueno. Señor, ayúdanos, Padre. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y gracias porque nos sigues mostrando gracia sobre gracia y misericordia sobre misericordia. Y que cada día como sigue creciendo en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.